entender esta porción de la Escritura requiere explicar detalladamente y mucho y ampliamente. ¿Verdad? Por eso el escritor en el capítulo 5, parece, o 6, dijo, ustedes ya debían de ser maestros después de tanto tiempo. Eh, bueno, no me voy a meter en eso, quizás despuesito. Pero después, o sea, uno tiene, con la ayuda del Espíritu Santo, uno va discerniendo las sagradas escrituras que revelan todo este proceso, todo este plan, todo este misterio que hay en Cristo Jesús. Porque este es un misterio enorme, grandísimo. Esto de Cristo, de su muerte, de su venida, de su resurrección. Ese es un gran misterio, un enorme misterio que Dios lo revela, como dice el libro de Romanos, que Él lo ha revelado a sus santos. Y el libro de Efesios dice que Él ha revelado a sus santos esos misterios que estaban escondidos desde siglos y edades, y que con la aparición de Jesucristo, ¿verdad?, fueron revelados a sus santos apóstoles, y a nosotros, que Dios nos concede pues en su gran misericordia entender un poquito estas cosas, ¿verdad? Porque mucha gente pues ha torcido las escrituras por años, por cientos de años. Hay gente que ha torcido las escrituras, que agarran la escritura pero a su manera, ¿verdad?, y las entienden a su manera y no son guiados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos lo del diezmo que se practica mucho en las iglesias cristianas evangélicas, ¿verdad?, que se habla del diezmo, y el diezmo aquí y el diezmo allá, y como lo decía la vez pasada, es un tema bastante controversial, lo del diezmo, lo del día sábado, ¿verdad? Ahí tenemos a la iglesia adventista, que ellos defienden a capa y espada y pelean con quien sea, defendiendo y casi obligando a la gente para que guarden el día sábado, ¿verdad? Y solo porque ahí está en la Biblia y porque Dios lo dijo que se guardara. Pero lo que no entienden es a quién iban dirigidas esas palabras. ¿A quién iban dirigida esa ordenanza de guardar el diezmo? No es a todo el mundo. No es a todo el mundo. Igual que el diezmo. El diezmo que habla acá no está establecido como una ley que nosotros debemos de cumplir y hacerlo y darlo. ¿Cómo lo practicamos? Bueno, como lo practican las iglesias cristianas evangélicas desde hace muchos años. Ahora yo quiero decir algo antes de seguir en esto. El diezmo no es una obligación darlo. Más sin embargo, como le dijo, se pide en los cultos. Los pastores lo piden, ¿verdad? Y muchas veces hasta amenazan a la gente que no del diezmo. Que no del diezmo. Y la amenazan allá con el libro de Malaquías, ¿verdad?, donde dice que ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, le dice. Y los pastores ocupan eso para amenazar a la gente y que la gente se sienta mal. Y le dicen, ustedes son ladrones.
ustedes son ladrones porque no le están dando el diezmo a Dios. Y la gente se siente mal, ¿verdad? Se siente incómoda. Porque allí dice claramente, ¿verdad? Vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Dice. En vuestros diezmos y ofrendas, les dice. ¿Verdad? Por tanto, maldito soy, les dice, con maldición. Entonces, porque dice allí ese versículo famoso, ¿verdad? Que los pastores usan. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador y no os dañará la cosecha. O sea, el Señor le pide el diezmo, pero ¿a quién? ¿A quién le está hablando? Al profeta Malaquías, a Israel. Y ese es el problema, que los pastores, como creo que se benefician económicamente, entre más diezmo les den, ellos se benefician económicamente, ¿verdad? Pero, o sea, nosotros no tenemos que ir tras un beneficio económico en la obra de Dios, sino que hay que explicarle a la gente la verdad y decirle a la gente la verdad como está escrito. Pero si yo solo agarro una parte y digo, mire, usted tiene que dar el diezmo, porque aquí dice, mire hermano, aquí dice, mire hermano, y a la hermana, sí, es cierto, allí dice, y ya empiezan a dar su diezmo y su diezmo, y llega un momento en que ya no pueden dar el diezmo. Hay mucha gente que empieza dando su diezmo y de repente ve que todo se puso más caro, que le subieron el alquiler en la casa, en el colegio de sus hijos, que la luz subió, entonces ya no pueden dar el diezmo. Y lo que hacen es mejor, pues, ellos se sienten mal, porque dicen, mira, ya no le podemos dar el diezmo al Señor. Porque si lo hacemos, mira cómo ha subido esto. Y, y en este tiempo es difícil explicar eso. Es bien difícil. ¿Verdad? Y mucha gente que no da el diezmo piensa que por eso le va mal. Piensa que por eso es pobre. Piensa que por eso no tiene un carro. Piensa que por eso no tiene beneficios económicos y materiales. ¿Sí? Y otros que lo dan, que han recibido pues bendiciones, un aumento de salario, pues vino un familiar y les compró una casa de repente, ¿verdad? Dice, ay, que porque di el diezmo, por eso fue, ¿verdad? Porque ahí dice, mire, que abrirá las ventanas de los cielos. Y otra gente pues lo dan por ver si Dios les abre las ventanas y vienen, como decía Toby, chunches, chunches y más chunches, ¿verdad? Y van a viajar allá a Estados Unidos y a España y pues van a tener un gran trabajo y van a tener todo, las cosas materiales, van a aumentar las cosas materiales, van a botar la refri porque ya tienen que comprar una nueva porque Dios les ha abierto las ventanas de los cielos. Ya ese es ambición a cosas materiales, pienso yo. Entonces, y no es así. El diezmo no es así. El diezmo no es pensando uno, le voy a dar a Dios y Él me va a dar. Le voy a dar a Dios y Él me va a dar cosas y cosas materiales. El Evangelio no son cosas materiales. El Evangelio no es dinero, no es diezmo, no es ofrenda. No son cosas materiales. La esencia del Evangelio son cosas espirituales. Cristo no vino a darle dinero a nadie. O usted haya en los evangelios, en los 4 evangelios que tenemos, haya un, un capítulo donde Cristo empezó a regalar dinero
y tomen casas y tomen esto. Vea que no. Yo no encuentro en los evangelios algo así que Cristo haya regalado víveres y esto y lo otro. O sea, Él no vino a dar cosas materiales. ¿Verdad? Y esa es la confusión de mucha gente en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Y como le digo, estas cosas pues son bastante, hay que hablar mucho de estas cosas, ¿verdad? Pero al final pues la escritura habla claramente cómo son las cosas. Las cosas. Fíjese que tenemos un ejemplo de Jacob. Jacob, el hijo de el otro patriarca Jacob, eh, hijo de Isaac, eh, él iba en un viaje, ¿verdad? Y de repente pues le llegó la tarde, se acostó a pasar la noche, ¿verdad? Y él en el bosque, ¿verdad? En el camino que iba. Y de repente tuvo una visión donde dice que vio al Señor, ¿verdad? Sobre una escalera que descendía del cielo y ángeles subían y bajaban. Y allá en la punta de la escalera estaba el Señor parado, que en esa punta tocaba el cielo. Y entonces, después de ese sueño, este joven Jacob hizo un trato con Dios y le dijo: si me llevas con bien y me traes con bien y me guardas y me proteges, y de todo lo que me des, el diezmo yo apartaré para ti. O sea, y, y otra cosa, en esa revelación, Dios no le pidió el diezmo a Jacob. Fíjese, Dios no le pidió el diezmo a Jacob. Fue voluntario. Fue algo voluntario de él. Esa es la clave. Eso es lo que se ve allí, porque después del sueño, él despertó y dijo: verdaderamente este es un lugar donde Dios se aparece. Dijo. Y hizo un voto, ¿verdad?, delante de Dios, y así le dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí se ve claramente que el diezmo no fue una obligación desde el principio. Igual que aquí, en este pasaje que nos narra este capítulo 7. Dice que Abraham salió a rescatar a su sobrino él venía de rescatar a su sobrino Lot, que había sido llevado prisionero por los reyes. Esta descripción está en Génesis 14. Entonces le avisaron a Abraham que su sobrino Lot había sido, permítame, vamos a confirmar si era Lot. Siempre me gusta confirmar las cosas para no estar diciendo cosas que pues no están en la escritura. Vamos a confirmar con la escritura si era Lot, si así se llamaba. Sí, Lot era. Era Lot, a quien Abraham salió a rescatar, porque había sido llevado prisionero. Entonces cuando Abraham venía, porque él salió y derrotó a los que se habían llevado a Lot, y recuperó todo lo que se habían llevado.
Entonces cuando Abraham venía ya victorioso, le salió al encuentro este personaje a quien se le llama aquí Melquisedec.